situaciones. Y si nosotros seguimos luchando nada más por la igualdad de las mujeres, yo no sé si el día de mañana la historia nos diga que a lo mejor las cosas se van a revertir y empezamos a tengamos que trabajar de la otra manera. Ahora defendiendo, ¿no?, los derechos de los hombres. Sabemos que hoy en día hablamos de muchos, que hay muchos feminicidios, pero por estadísticas sabemos que hay más muertes de hombres que de mujeres. Y ni una de ellas lo vale, ni hombres ni mujeres, no, por supuesto que no. Y tiene mucho que ver con la educación. Pero tiene que ver con una educación igual. No podemos hablar de un feminismo, no podemos hablar de igualdad para las mujeres, no podemos hablar de derechos hacia las mujeres. A mí no me gusta hablar así con mis alumnos. A mí me gusta hablar de derechos para todos. Porque el mismo derecho que tengo yo de exigir respeto es el mismo que cualquier otro género tiene el mismo derecho que me lo exija a mí. Pero yo no puedo exigir ni pedir que alguien tenga, que trabaje por los derechos de los demás cuando no lo estoy haciendo yo. Entonces, este cambio que se dé en la sociedad no se va a dar de afuera hacia adentro. No lo va a dar principalmente, vamos a hablar a lo mejor de cuestiones políticas, no lo va a dar el gobierno hacia la casa. Tiene que ser y tiene que nacer de la familia misma. Tiene que nacer de la persona misma primero hacia afuera. Cuando yo educo a mis alumnos, cuando yo educo a mis hijos, cuando yo como mujer doy testimonio fiel con acciones de lo que es el respeto hacia el género masculino, femenino, lo que sea, cualquier persona, seres humanos. Porque hablar de derechos humanos debería, así como lo dice, derechos humanos, no es derechos de las mujeres o derechos de los hombres. Estamos hablando de derechos humanos. Nosotros hablamos de derechos humanos. Y si educáramos en ello, verdaderamente, en general, yo creo que eso sería un cambio. Pero yo quiero acerca de ustedes, alumnos, nosotros maestros, padres de familia, si me están escuchando, sí importa todo lo que se hace mundialmente, todo lo que se hace nacionalmente, estatalmente, todo lo que se hace en cuestión de gobierno, de instituciones públicas, todo eso impacta y importa, sí. Pero yo les diría que lo que más importa y lo que más impacta verdaderamente es lo que hagamos cada uno de nosotros. Cómo eduquemos a nuestros hijos, lo vuelvo a repetir, cómo eduquemos con el ejemplo. Para que yo pida respeto, tengo primero que dar respeto. Yo no puedo hablar de unos derechos que muchas veces nosotros mismos como mujeres infringimos. Nosotros mismos como mujeres dejamos de llevarlos a cabo. Entonces, ahorita explicaba Amelia, ¿sí? Amelia, acerca de la diferencia entre equidad de género, y sí es cierto, o sea, cada quien necesita algo diferente. A cada quien le tenemos que apoyar y trabajar porque cada quien tenga cubiertas las necesidades diferentes que cada ser humano tiene. Pero no es tanto a veces los demás. Tiene que ver de parte de nosotros. Tengo 35 años educando, tengo 35 años dando clases en diferentes niveles, en diferentes tanto escuelas públicas como escuelas privadas. Y estoy verdaderamente convencida de que para que haya un cambio verdadero social, tiene que empezar por la persona misma. Tiene que empezar por las acciones que nosotros hacemos en contra y a favor de los demás, en contra y a favor nuestra. Entonces, no hay otra cosa mejor que nos lleve hacia una igualdad de género que no sean las acciones que yo hago, que no sean las acciones que tú haces, que no sean las acciones con las que enseñamos todos los días. Gracias. Ok, muchas gracias a las tres ponentes, maravillosas sus participaciones. Vamos con el siguiente subtema, que es ¿cómo ha cambiado la igualdad de género en el ámbito laboral en Querétaro en los últimos 10 años? ¿Continúo, Yari? Por favor. Bueno, desde mi personal punto de vista, yo creo que sí ha cambiado. Actualmente tenemos una participación en el sentido de ocupar
cargos, de desempeñar diferentes actividades. Creo que sí tenemos una buena participación en las mujeres. Hemos apostado a tener esa participación, a tener esa formación, pero creo que tiene que ver mucho con lo que mencionaba la maestra Magdalena. Una cosa es la cuestión que se propone o que se ve de manera pues física en ese sentido, pero laboralmente sí ha cambiado, a lo mejor en físico, pero ¿qué tanto habrá cambiado en esencia? Si bien vemos que a lo mejor hay personas que ocupan cargos incluso en el asunto político, pero ¿quién está detrás de esa situación? ¿Quién estuvo presente promoviendo a esa persona para que hubiera una participación y que se cumpliera con la equidad, para que hubiera misma cantidad de hombres, misma cantidad de mujeres, y al final, pues quien promovía esa parte, yo lo comento y lo he visto de manera muy, muy cercana en el ámbito político, para cumplir con lo que establece la cuestión legal, pues entonces yo inscribo a una mujer, pero yo estoy tú vas a estar presente, eres la que llevas el cargo, eres la que asumes el compromiso y la responsabilidad, pero hay alguien más detrás de ti. Entonces, esa parte a mí me parece una cuestión de falta de ética, de falta de formación, de falta de, incluso, pues, de derechos. ¿Por qué pones a una mujer? ¿Por qué subestimas que ella no puede? ¿Y por qué se han convertido ahora en una cuestión de estarlas lanzando como si fueran pues la solución a sus problemas, cuando en realidad hay un hombre detrás de ellas? No a un lado quien las esté acompañando, porque si ese era el objetivo, ¿por qué no la propusieron desde un inicio? ¿Por qué en el momento en el que se le dice no puede ser mujer, no puede ser hombre porque tenemos cantidad suficiente de hombres o lo que establece, entonces ahora sí debe de ir una mujer? Me parece mal. Creo que ahí hay una cuestión donde las personas, las mujeres, no nos dignificamos. Agarramos y asumimos como si, bueno, pues hay intereses, hay de por medio. Entonces, en el sentido laboral, yo veo como su avance, pero de manera, voy a quedar bien, aparentemente hemos crecido en equidad de género, pero ¿qué tanto en esencia? ¿Qué tanto en lo real? No nada más en la cuestión de dar o vender una imagen. Yo creo que va más encaminado por ese lado, cuando realmente yo me siento preparada, yo me siento capaz, yo tengo la libertad de participar y pues en su momento lo hago, pero lo hago consciente, lo hago porque hay una convicción, porque tengo ganas de participar, porque me interesa tener o hacer aportaciones que sean valiosas y no simplemente porque le estoy haciendo la chamba a mi marido, a mi padre, a mi hermano. No, creo que no va por ahí. Creo que las mujeres sí somos inteligentes, sí tenemos esa capacidad. Yo recuerdo cuando Rosario Castellanos escribía esa cuestión de los conflictos sociales y culturales y dice, es que la cultura sí margina. Y a mí me queda claro esa parte, o sea, la cultura sí margina porque te dicen, híjole, pero ¿para qué estudian si son mujeres? ¿O para qué hacen esto si al final se van a casar? Bueno, pues si se va a casar, que se case, pero que sea una buena madre, que tenga la capacidad de elegir si quiere ser madre o no quiere ser madre, y no ser madre porque pues está embarazada y ni modo que cómo va a abortar si es una cuestión que no se puede hacer. Entonces, yo creo que va más encaminado a ver que la cuestión cultural sí margina y que las mentes femeninas también son brillantes. Las mentes femeninas también pueden salir adelante, también pueden tener una participación, pero no en el sentido de hacerle la chamba a otros. En el sentido político se da mucho. Pues es que, ¿cómo va a ser la directora? ¿Por qué no dejaron al director? O sea, o cómo va a ser coordinadora, o cómo va a ser ella, o cómo nos vamos a dejar que una mujer nos mande. En el sentido laboral,
y en el sentido empresarial es una cuestión, o sea, los cargos los siguen, los altos cargos en el sentido de producción de la iniciativa privada, pues lo siguen ocupando mayor parte los hombres, porque creen que ellos son adecuados y desconfían de la capacidad que pudiéramos tener las mujeres para liderar alguna actividad así, cuando pues es simplemente una cuestión de actitud cultural machista que hemos venido teniendo. Esa es desde mi muy personal punto de vista. Creo que hemos avanzado, sí, pero tendríamos que avanzar más y tendríamos que ser conscientes y también tendríamos que apostarle nosotros a las otras mujeres, a proponerlas, a motivarlas, a decirles, sí podemos y sí tenemos objetivos claros y también somos capaces de sacar adelante proyectos que pueden ser muy impresionantes y que pueden ser buenos en el sentido de la participación y del bien colectivo. Hasta ahí, y Yari, si alguien más quiere continuar. Muchas gracias. Ponente Amelia, si gusta continuar con el orden establecido. Sí, muchas gracias. Pues recordando la pregunta que nos hacías, es si han habido cambios en el sector laboral en los últimos 10 años respecto a la igualdad de género. Y yo igual, desde mi perspectiva personal, puedo decir que no necesariamente en el estado de Querétaro. Como mencionó la maestra Patricia, en la parte laboral política están todas estas problemáticas que ella ha identificado. Y bueno, un cambio positivo que se ha visto en Querétaro es que ahora hay conocimiento de que hay una legislación federal que debe aplicarse y que también a nivel estatal se han generado diferentes esfuerzos por aterrizar esa legislación a nivel estatal, pero que se queda ahí, ¿no? O sea, se queda en el papel, se queda en el Congreso local, pero que difícilmente se ha traducido en una realidad para las mujeres queretanas en todo el estado, ¿no? En la sierra, el semidesierto, en los bosques del sur, acá en la zona conurbada. Ya sea el sector civil, el sector privado, el sector público, está muy documentada la brecha salarial primero, ¿no? O sea, las mujeres por el mismo trabajo seguimos ganando mucho menos que los hombres. Y tiene mucho que ver con esto que se hablaba anteriormente, con todas estas figuras de poder, de identidad, de conocimiento, de reconocimiento que se le da a la palabra del hombre, que se le da a la idea del hombre, pero que cuando es una mujer quien lo propone, cuando es una mujer quien toma ciertos liderazgos, se le cuestiona y se desvalora, se desvaloriza el aporte que hacen estas mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, la brecha salarial, que no debería existir porque justo por eso se han exigido derechos y no se han exigido para que alguien más nos resuelva algo, sino somos las mismas mujeres que a lo largo de más de 300 años hemos reivindicado nuestros propios derechos para garantizarnos al menos esta igualdad económica. Ya está, mamá. Que sigue sin ser una realidad. Otra tiene que ver también con lo de la feminización de ciertas actividades. Igual, la pandemia por COVID-19 nos ha dado 1000 ejemplos más de los que ya teníamos muchos, sobre cómo hay ciertas actividades que por roles y estereotipos de género se nos asigna a las mujeres. Y muchas de esas actividades que son feminizadas tienen que ver con el trabajo doméstico que no es pagado y con los trabajos de cuidado. Y hay otras actividades que se les atribuyen a los hombres, de los cuales a las mujeres no se nos permite participar. Y una de esas esferas es, por ejemplo, la política en este sentido de puestos públicos. Hay puestos directivos en los sectores privados públicos de la sociedad civil que tampoco se nos permite acceder. Y también, no sé, por ejemplo, el sector productivo, en el sector forestal, yo que trabajo en temas ambientales, también dentro del mismo sector ambiental hay subsectores en los cuales se ve bien que participe un hombre y se ve mal que participe una mujer, ¿no? Como es el manejo forestal, como es el trabajo de energías, por ejemplo. Y también vemos que
COVID también nos permitió ver la gran vulnerabilidad económica a la que se enfrentan las mujeres, ¿no? La mayor parte del sector informal lo constituyen las mujeres. Entonces, ahora que vino la cuarentena, entonces las mujeres tenían que tomar una decisión, o morimos de hambre y con nosotros también nuestras familias, o morimos de COVID, porque tenemos que salir a trabajar en la informalidad, porque no tenemos derechos laborales, porque las mujeres, por ejemplo, que se dedican al trabajo doméstico en otras casas, no cuentan con seguro, no cuentan con contrato, ellas dependían de la buena voluntad de quienes les contrataban para recibir como alguna indemnización durante este tiempo que era mejor no salir a trabajar, ¿no? Entonces, durante esta cuarentena vimos de manera muy clara que la igualdad de género en el sector laboral no es una realidad en México ni en Querétaro. Y solamente otro tema que también nos permite ver eso, y lo comentó muy claro la maestra Patricia, es algo que se conoce como el techo de cristal. Y es, vale, sí, integramos a las mujeres en las industrias, integramos a las mujeres en las escuelas, en las universidades, en términos de puestos administrativos, por ejemplo, pero siempre hay un tope. Nunca vas a ser gerente, nunca vas a ser directora, por más buena que seas, por más tiempo que tengas en la institución pública o privada, nunca se te va a dar ese puesto directivo, porque basado en estos estereotipos que están muy adentro de la mente y la cultura mexicana, no se reconoce a las mujeres con esas capacidades administrativas o de liderazgo. Y a las mujeres que tienen las capacidades de liderazgo se les estereotipa y se les nombra de otra forma, ¿no? Como la mandona, la argüendera, la pelonera, la de mejor vete a tu casa, ¿tú qué haces aquí? Entonces vemos cómo hay también un doble discurso, porque al mismo tiempo se inhibe a las niñas, a las jóvenes a desarrollar esas habilidades, pero quienes desarrollan esas habilidades de liderazgo también son cuestionadas y criticadas. Y hasta acá mi comentario de esta pregunta. Muchas gracias. Pido a la doctora Magdalena que continúe, por favor. Gracias, Yari. No estoy de acuerdo. Perdón, pero no estoy de acuerdo con los comentarios que acaban de hacer mis compañeras, porque entre más nosotros como mujeres sigamos hablando de manera negativa sobre los grandes avances que podemos tener, entonces nosotras mismas, si hablamos de programación neurolingüística, nosotras mismas estamos bloqueando el que podamos seguir adelante. Mucho de lo que dijeron ahorita, sí tienen razón. Se han sabido de muchísimos casos, como decía la maestra, de políticas que llegan a esos puestos, pero atrás de ellas hay alguien, o que llegan nada más por cubrir un cierto número que se requiere. Sí, yo estoy de acuerdo en todo eso, sí existe, por supuesto que sí existe, pero también existen otras cosas muy positivas. Actualmente, a la cabeza de Coparmex de aquí de Querétaro está una mujer, y una mujer que yo considero muy capaz. Conozco gente que está en la política, conozco gente que está en puestos públicos, hablo de educación a lo mejor, gente que está en UCB, mujeres, que mis respetos, han llegado ahí gracias a su conocimiento, gracias a sus capacidades. Y no solamente ha sido el llegar al puesto, se desarrollan de una manera increíble. Y si nosotros analizamos, fíjense lo contrastante a veces de las cosas, si nosotros analizamos lo que son la educación, la mayoría de los puestos de educación, no hablo del secretario de Educación y muchos secretarios de los estados, pero sí hablo de directoras de grandes escuelas, directoras de universidades, rectoras que están en universidades, y que mis respetos para esas señoras. Nosotros, como mujeres, estamos más a cargo de lo que son puestos en educación. Si ustedes van a las escuelas, hay más maestras que maestros. Si una de las cosas que más se necesita para hacer un cambio profundo en lo que es la igualdad de los géneros es educación. Y nosotros tenemos muchas demandas de lo que es educación. Y hablamos acerca de que sí somos inteligentes. No, espérenme. El ser humano es inteligente por naturaleza. El ser humano.
todo ser humano es inteligente por naturaleza. Ajá. Entonces no podemos decir, es que sí son inteligentes. No, espérame, no. Nosotros somos inteligentes tan solo por el hecho de ser seres humanos. Poseemos una inteligencia extraordinaria. Si nosotros seguimos con discursos en los cuales seguimos con las siguientes generaciones hablando de que nos deben de dar, tenemos que tener derechos, debe de haber cambios, yo de manera personal considero que no es correcto. Nosotros debemos hablar de la grandeza de lo que hacemos las mujeres. Nosotros debemos de hablar de la grandeza que hace el ser humano. Ajá. ¿Que ha habido cambios? Sí hemos habido, y muy importantes. Que faltan muchísimos todavía, sí. Pero hablar de que nos falta mucho, o hablar de que las mujeres ocupamos puestos porque simplemente son números, o porque sí nos deben de considerar como personas inteligentes, como seres inteligentes, yo creo que debemos de dejar de ocupar esas frases. Debemos de dejar ese discurso ya muy atrás. Ajá. Porque lo que nosotros generemos con el discurso nuevo, con el discurso positivo, con el discurso que verdaderamente valora a cualquier ser humano. Yo no hablo de las mujeres. Ajá. Yo he estado en reuniones en las cuales hay a lo mejor 10 hombres y hay una mujer o 2 mujeres en cuestiones de dirección. Sí existe. Ajá. Pero si han llegado a esos puestos muchas mujeres y están en grandes puestos, y no nada más en cuestiones políticas. Conozco muchísimas empresarias, muy buenas, excelentes empresarias. Sí lo estamos haciendo, solamente que sí necesitamos cambiar el discurso. Sí necesitamos creer verdaderamente en las palabras en las que decimos. Y si nosotros seguimos ocupando ese discurso negativo, ese discurso sí duele. Y ese discurso, en lugar de alentar y de apoyar y de generar un mejor entorno, lo frena. Ajá. Entonces, sí estoy de acuerdo con ustedes que todo eso existe. Por supuesto que existe. Yo he sido testigo de muchas cosas, pero también he sido testigo de grandes avances, de grandes cambios y de mujeres que luchan y que llegan a grandes puestos por su esfuerzo, por su empeño, por su inteligencia, por su integridad, por su entrega a lo que hacen. Y el discurso para mis alumnos que me están algunos oyendo aquí y algunos que me están oyendo ya es, sí se puede si tú quieres, sí se puede si tú luchas, sí se puede si te preparas, sí se puede si tú estudias. Esa es la gran diferencia. Olvídate de otras cosas, olvídate de los demás. La gran solución la tenemos cada uno de nosotros. La solución la tienes cuando tú estudias y te comprometes. La solución la tenemos en casa, cuando no le decimos a la niña que lave los trastes y al niño que no haga nada o que se vaya a limpiar el jardín porque son cuestiones que le tocan a él. No es cuestiones a veces de los demás. La educación empieza en la casa. Y en la casa y en la persona misma está que hagamos una gran diferencia, como sí se está haciendo, a lo mejor despacio, a lo mejor falta mucho, pero sí se está haciendo y sí existe esa gran diferencia y yo puedo ser testigo de esa gran diferencia porque mis respetos para tantísimas mujeres que están haciendo con hechos y demuestran con hechos que las cosas sí se pueden hacer. Muchísimas gracias, como siempre, a cada una de las ponentes por sus significativas participaciones. Antes de continuar con el siguiente tema, voy a preguntar al público si es que tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto al tema hacia alguna de las ponentes. Ok, como parece no haber pues ninguna duda, vamos a continuar con el siguiente tema, que es ¿en qué ámbitos se ha avanzado más y en qué ámbitos se ha avanzado menos con la igualdad de oportunidades? Por favor, doctora, si nos haría el favor de iniciar.
Pues tanto como dar la información ahorita, no tengo estadísticas reales de que en qué sectores se ha avanzado más. Desde mi punto de vista, sí hay, por ejemplo, lo que hablaban hace ratito, ¿no? En la industria, a lo mejor de la construcción o manufactura, hay una menor participación de parte de la mujer. Yo hoy en día puedo ver universidades en donde hay grandes ingenieras, ajá. Entonces yo creo que vamos en el camino. Si no está totalmente el cambio ya dentro de esas áreas, yo sí considero que estamos en el camino. Así como hablar en el camino de la medicina, de la política, ajá, de la educación, cuestiones financieras. No sé, yo creo que son muchos ámbitos y yo no tengo la información real o estadísticas para poder decir en dónde se ha avanzado más, pero yo estoy segura y yo confío mucho en mis alumnos principalmente. Yo confío que muchos de ellos van a hacer los grandes cambios y van a hacer ya porque se están preparando y están haciendo cosas que nos van a llevar a lo mejor que en un tiempo se note la gran diferencia en las áreas. Licenciada Amelia, ¿le gustaría continuar, por favor, con su participación? Muchísimas gracias, Yari. Y antes que otra cosa, a mí me encanta, quisiera celebrar como estas diferencias que estamos escuchando en este conversatorio y agradecerle a la maestra Magdalena que justo tenga esta apertura a externar su opinión, que muy pocas veces se hace, ¿no? Cuando estamos en un tipo de diálogo público, cuando alguien discrepa, pocas veces se da ese atrevimiento positivo de externarlo. Y bueno, no es mi interés entrar acá como en ningún debate innecesario. Es evidente que partimos desde posturas muy diferentes y en ese sentido quisiera continuar con la pregunta que nos hacías sobre en qué ámbitos hemos identificado avances en términos de igualdad de género, y mi análisis lo refiero con datos concretos sobre la aplicación de la Agenda 2030 a nivel estatal, la Agenda 2030, que es la de Desarrollo Sostenible, en la que se han identificado 17 objetivos que engloban diferentes dimensiones del bienestar humano, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo personal, el desarrollo humano de cada persona, el desarrollo ambiental, el desarrollo económico, que si alguno de estos ejes no fuera exitoso, ninguno de los otros ejes podría experimentar como florecimiento, podríamos decirlo así. Y en ese sentido, no con un afán de desmotivar a quienes nos escuchan, al contrario, sino a partir de un análisis realista de la situación a la que las mujeres y las niñas de Querétaro nos enfrentamos, y conociendo muy claramente cuál es nuestra realidad, con base en eso podamos imaginar nuevos escenarios, es que puedo comentarles que sí, efectivamente, en los ámbitos en los que más se ha avanzado en Querétaro es el ámbito educativo y el de la política formal. En el ámbito educativo, principalmente, como comenté en mi intervención anterior, y justo la maestra Magdalena da ejemplos que lo refuerzan, tiene que ver con que es un área feminizada. Es decir, a las mujeres, a través de estos estereotipos y roles, se nos asigna la reproducción de la cultura, de educación de la especie, y es ahí en donde entran las actividades educativas. Y es por eso que encontramos que hay bastantes ejemplos de mujeres que tienen estos puestos directivos o que hay tantas docentes, pero que en caso contrario, en otros esquemas, en otras dimensiones que se han masculinizado, y que eso no necesariamente significa que estén encontrados, sino que entendamos esto a lo que me refiero por feminización y masculinización, tiene que ver con que a quienes se les asigna socialmente la facilidad de estar en esos sectores. Y es en ese sentido que en los sectores en los que menos hemos avanzado, tiene que ver con los sectores productivos, en los que sí, efectivamente tenemos que hay mujeres directoras de cámaras de comercio,
pero no tenemos grandes porcentajes de mujeres directoras de transnacionales, mujeres directoras de toda la industria que tenemos acá, automotriz, aeronáutica, porque son sectores en los que se ha procurado la participación de los hombres. Y esto lo digo no con el afán de limitar las carreras ni los sueños de las niñas y los niños, sino que es necesario reconocer la realidad en la que habitamos para transformarla. Y bueno, también otro de los ámbitos en los que menos hemos avanzado en este estado, y mucho tiene que ver también por la carga religiosa de este estado y de quienes ocupan los puestos políticos, es en términos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en los que se ha limitado bastante y que incluso se han generado políticas contrarias a estos derechos, en los que se responsabiliza, por ejemplo, a las adolescentes de los embarazos, pero no se reconoce que la mayoría de esos embarazos adolescentes e infantiles son causados por violaciones que son cometidas por causa, o cometidas más bien por familiares directos, entiéndase padres, hermanos, primos, que son personas que están en el contexto más cercano de las niñas y las mujeres. Entonces también es muy necesario que dimensionemos la carga de violencias y opresiones a los que las mujeres nos enfrentamos y cómo aún bajo ese contexto, aún así hay estos casos de mujeres resilientes, como les comenta la maestra Magdalena, pero que son escasos. Sí son casos que nos permiten inspirarnos, pero no queremos que sean casos aislados. Queremos que todas las mujeres y todas las niñas tengan esos derechos cumplidos. Y en ese sentido, pues me parece inadecuado que digamos que debemos dejar atrás ese discurso, cuando todavía no se ha construido, cuando todavía no se han garantizado los derechos mínimos a las mujeres y las niñas. Y simplemente para terminar en esta sección sobre en qué ámbitos hemos avanzado menos, tiene que ver también con la violencia de género contra las mujeres. Sí, evidentemente hay violencia de género contra los hombres, que son casos muy aislados, y sí, hay violencia que sufren los hombres a causa de los hombres, pero que está dentro de este marco que llamamos patriarcado, y que es un marco social que los mismos hombres han construido basándose en la violencia, hombres que violentan a hombres y hombres que violentan al colectivo de mujeres. Y en ese sentido, incluso en nuestro estado, el índice de violencia sexual, el índice de violencia feminicida cada vez está más a la alza. Se ha demostrado ahora, no se ha demostrado, se ha abierto los datos ahora con la pandemia, pero también hemos visto que las autoridades siguen en esta negativa a aceptar esa realidad. O sea, por eso es muy importante que la gente acepte la realidad. Y esa negativa ha implicado que no se ha aprobado la alerta de violencia de género, lo que ha limitado las acciones tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial como de la sociedad civil que se preocupa por garantizar la vida de las mujeres y las niñas. Y hasta aquí dejaría yo mi participación en esta pregunta. Muchas gracias. Seguimos con la licenciada Patricia, por favor. Claro que sí, gracias, Iyari. Bueno, pues creo que esto ha tornado aún más interesante. Siempre, a mí me ha parecido un tema muy, muy, muy importante. Y cuando tú hacías la invitación, Iyari, pues yo estaba contenta y comenté y dicen, qué bueno, porque mi discurso siempre es así, o sea, que tenemos que luchar y que no podemos permitir y que sí debemos dignificar la minimidad, eso sí. Y empoderarnos y no decir que no pasa nada, porque sí pasa. La realidad es que sí pasa y no podemos hacernos como que no pasa. O porque no me ha pasado quiere decir no pasa. Entonces, yo no pienso modificar mi discurso de ninguna manera. Creo que es un buen discurso y a mí me ha ayudado y me ha servido. Y para mis estudiantes siempre he dicho eso. O sea, tenemos que continuar y si no hubiera estos movimientos y si no hubiera incluso este discurso, creo que no habríamos llegado a lo que se ha llegado. Sí hay las marchas y yo entiendo que a mucha gente no le gusta y que las tacha de revoltosas, de no tienen que hacer, pero y si no se manifiesta, entonces quiere decir que estamos permitiendo que pase lo que ha pasado durante muchos años. O sea, somos un país además con tradición machista, lo sabemos.
Y eso no lo puede modificar nadie, porque además hablamos de, yo lo platico con mis alumnos, yo lo educo en mis alumnos, claro, pero yo no educo a los papás de mis alumnos que son machistas. Los papás de mis alumnos fueron educados con una cultura así y entonces no hay manera de modificarlos cuando además dicen, no le hagas caso a tu maestra porque yo soy tu padre y a mí es a quien me debes de obedecer. Entonces, creo que en ese sentido, este discurso sirve para ellos porque son conscientes y me alegra de tener estudiantes de preparatoria porque son ya más conscientes y sí van encaminados. El discurso no es malo, creo que el discurso tiene que ver con la percepción personal de cada uno. No podemos decir este discurso es bueno y este discurso es malo, porque no hay discursos buenos y no hay discursos malos. Tiene que ver con una percepción personal. Entonces, sí, en el momento en el que la doctora Magdalena hace su aportación, pues es algo con lo que yo no pregono y me atrevo a decirlo porque también pues soy así, directa, y no estoy de acuerdo con esa parte o que dijera que el discurso es que no podemos nosotros continuar con eso porque entonces no avanzamos. No tiene que ver con eso. Podemos confiar en las buenas acciones, podemos confiar en estoy educando, pero a veces hay cosas que están fuera de nuestro alcance y de nuestro contexto. Nosotros somos educadores y formadores, pero nuestros estudiantes tienen padres. Eso no podemos olvidarlo ni dejarlo de lado por ningún momento. Y continuando con la pregunta que nos hacía Sillari, que en qué acciones hemos en qué ámbitos hemos avanzado y en qué ámbito nos hemos quedado estancados. Creo que sí hay ámbitos en los que nos hemos quedado estancados y esos ámbitos, coincido, es el ámbito laboral. El ámbito laboral, si bien lo mencionaba Amelia anteriormente, pues las mujeres laboralmente, sobre todo ¿cómo llamamos? Al grupo más vulnerable. Pues estamos en una situación económica y social grave por asunto de pandemia. Y si a eso le agregamos un asunto económico que nos está afectando a todos, pero a ellas que no tienen quien las respalde en este momento, entonces en el ámbito laboral, sobre todo de muchas mujeres, creo que se están afectando. Hay a quienes les están pagando el 50%, porque no pueden ir, porque incluso son vulnerables y el trabajo fuerte se está haciendo por parte de hombres y entonces a ellos les pueden pagar el 100% y a las mujeres no, un 50%, un 45% en el ámbito laboral. Entonces yo creo que en el ámbito laboral no hemos avanzado mucho. En el ámbito educativo sí, si bien en el ámbito educativo podemos avanzar, creo que también en las universidades no hay un número en el que puedan decir esta carrera es para hombres o esta carrera es para mujeres. No está dicho, más sin embargo sí está estigmatizado, pero creo que en ese sentido vamos por buen camino. El otro ámbito donde se supone que hemos avanzado en discurso, y ahí sí es en discurso, porque es en cuestión de intereses, es en el ámbito político, porque entonces tienen su ley de la cuestión de la igualdad de género, en donde aceptan la cantidad de hombres igual a la cantidad de mujeres. Pero eso es en el discurso y eso es en la cuestión incluso legal, porque está constitucionalmente dicho, o sea, no es un invento de nadie. Más sin embargo, la realidad, a mí desde mi experiencia y desde lo que he visto, yo creo que es una cuestión más bien, pues para tratar de tranquilizar el ego de las mujeres, como sí te voy a integrar, pero pues ahí vemos cómo lo vamos solucionando y cómo lo vamos arreglando según se vayan dando las circunstancias. Es así, es una lástima, es una pena, pero ni modo, esa es nuestra realidad. Yo creo que ha sido en esos ámbitos donde hemos avanzado en el educativo y en el político, pero en el laboral a mí me queda claro que no hay ese avance. Y lo que bien mencionaba la maestra es que en el ámbito educativo hay más mujeres. Sí, habemos más mujeres, pero nadie nos hizo un favor por darnos un cargo o por ser docentes o por ser formadoras. Lo trabajamos
y lo conseguimos. La iniciativa privada pero poco nada no sé, voy a participar por otro, no. Nada nos está haciendo un favor. Lo merecemos, lo necesitamos y podemos y llegar a buen rumbo, pero se requiere de mucho trabajo. De haber obstáculos, sí, y creo que en ese sentido a veces también la sororidad no está presente. No podemos decir que las mismas mujeres nos menospreciamos o menospreciar a esas mujeres que están teniendo una participación en una marcha. No podemos menospreciarlas, no podemos menospreciar a nuestras compañeras de trabajo. Creo que ese apoyo mutuo entre mujeres es fundamental y nos fortalece. Pero cuando decimos es que esos cursos no nos ayudan, pues yo no sé en dónde ayudan, porque a mí en lo personal me ayudan, me siguen dando. Gracias y hasta dejo mi participación. Muchas gracias a las tres ponentes por sus enriquecedoras participaciones. Antes de continuar con el siguiente tema, pues comentar que es muy significativo que haya diferentes puntos de vista el día de hoy en este encuentro pues virtual, ya que la pluralidad enriquece. Y de aquí podremos pues empezar a sacar nuestros ideales y nuestras metas de acuerdo a nuestro criterio. Me parece excelente que haya pues diferentes puntos de vista, ya que esto contribuye a el enriquecimiento de este evento. Continuando con el siguiente tema, consiste en qué acciones concretas se pueden implementar para crear conciencia sobre el machismo en la sociedad actual. Por favor, doctora Magdalena. Repite su pregunta, Yari, por favor. ¿Qué acciones concretas se pueden implementar para crear una conciencia sobre el machismo en la sociedad actual y pues obviamente combatirlo? Claro. Pues a lo mejor suena repetitiva, pero es la toma de conciencia y educar. Educar. Debemos educar y no educamos por un salón de clase y no educamos a un alumno, educamos a una sociedad. El que yo tenga el contacto directo con mi alumno y que yo platique, que yo eduque. Y de hecho nos educamos, porque siempre he dicho que los alumnos nos educamos mutuamente, ¿no? Pero no nada más ese conocimiento se tiene que quedar con el alumno y se hace para él. Yo siempre les he dicho a los alumnos que cuando lo que sucede en un salón de clase trasciende en la sociedad, trasciende en su casa, en su entorno, entonces verdaderamente estamos educando. Ajá. Cuando lo que nosotros hacemos, y hoy en día nos toca a nosotros, históricamente, nos toca vivir una época muy diferente a lo que ha sido, ya que antiguamente los que educaban eran las personas mayores, los antiguos, los que, como les decían, ellos eran los sabios, los que educaban, y por primera vez en la historia del hombre ya no es así. Por primera vez en la historia nos educamos todos. Porque así como yo educo a mis alumnos, yo me educo con ellos. Y es un compartir para poder todos crecer. Y yo educo de tal manera que el conocimiento que mi alumno se lo lleva a la casa, se lo lleva a la familia, debe de impactar en la sociedad. La educación que se da en una escuela, si no impacta en la sociedad, entonces no está siendo una educación correcta. Ajá. ¿Cómo poder hacer que las cosas cambien? Solamente con eso, con una educación consciente que se dé dentro de un aula, dentro de 4 paredes, pero que esa educación que se está llevando a cabo dentro de ese salón, y no yo como impartir esa educación, porque yo estoy consciente que ni en esta época, ni hace 35 años que empecé a dar clase,
llegaba a un salón de clases solamente a informar, educar, a ayudar a los demás. Yo estoy convencida totalmente, y siempre lo he estado, que yo me he educado y soy la maestra que soy. Muchos de mis alumnos me conocen gracias a ellos, gracias a estos alumnos que me educaron a mí. Y esa educación que ellos me dieron ha trascendido fuera del aula, y lo mismo tenemos que hacer con ellos. Ahorita hablaban acerca de que tenemos diferentes opiniones, y bravo, porque siempre así es, pero también si nosotros analizamos lo que hemos dicho las tres en este momento, también tenemos muchos aciertos, y también vamos por un camino, cada quien de manera diferente, pero finalmente es a lo mismo. Cada quien educamos de manera diferente, cada quien lo percibimos de manera diferente, pero cuando se lleva un objetivo en común, eso es lo que verdaderamente nos hace crecer como sociedad. Eso es lo que verdaderamente hace que un evento como este tenga un sentido. Que no es que cada quien camine para su lado, o que cada quien quiera tomar caminos diferentes, o que estemos en contra de lo que estamos hablando. Yo creo que las tres estamos a favor de lo que estamos hablando. Debe de haber cambios, debe de haber modificaciones significativas en nuestra sociedad. Y si lo hiciéramos las tres de la misma manera, iguales las tres, no funcionaría. Tiene que haber esa diferencia en acciones, en palabras, en discursos, para que entonces toda una sociedad se modifique. A lo mejor alguien está encargada de dar grandes discursos, a lo mejor alguien está encargada de hacer grandes marchas, a lo mejor otros estamos encargados de impactar dentro de una institución educativa, dentro de un grupo de alumnos. Cada quien toma una parte, cada quien toma lo que le ha tocado vivir, lo que la experiencia le ha dado, lo que principalmente lo que las necesidades de la vida le ha presentado frente a sí. A mí, las necesidades que me ha presentado la vida en este aspecto, siento que les puedo dar respuesta dentro de un salón de clase, dentro de un discurso con mis alumnos, y principalmente, y lo puedo decir aquí en cámara porque mis alumnos me conocen, con acciones. Yo soy una mujer de acciones, y me conocen políticos, y me conocen empresarios, y me conocen mucha gente, que yo soy persona de acciones. Y yo creo que así es con las acciones que yo hago, con las acciones que hace la maestra, con las acciones que hacen las dos ponentes que nos acompañan, con las acciones que haces tú y Yari, con las acciones que hace cada una de las personas que nos están acompañando en este momento. Eso es lo que lleva a hacer la diferencia. Eso es lo que, como ahorita dices, Yari, ¿cómo contribuir para que el machismo es una palabra que tampoco me gusta, no me gusta mucho, porque el machismo existe cuando muchas veces nosotros lo permitimos. Nosotros permitimos esas acciones y de ahí viene. A lo mejor tal vez por eso a mí esa palabra no me gusta. Pero ¿cómo hacer para que todo esto cambie? Para que haya verdaderos cambios significativos en nuestra sociedad. Educándonos, tomando conciencia, haciendo acciones verdaderas, cada quien de manera diferente. Ninguna acción buena que lleve a algo positivo es mala. Ni podemos juzgar que lo que alguien dijo, alguien hizo, es malo, cuando esa intención que tiene la persona es buena. Yo les digo a mis alumnos que, si luego me encanta preguntarles que para qué van a la escuela. ¿Cuál es la intención de educarse? Y yo les doy toda una explicación junto con las opiniones que ellos me dan, pero nos educamos para ser mejores personas. Nos educamos para ser mejores ciudadanos. Nos educamos para impactar de manera positiva en el entorno en el que estamos, y que este entorno, este mundo, esta sociedad que nos tocó, en donde estamos viviendo, hagamos de ello algo mejor. Si lo podemos impactar a nivel macro, ¡bravo! ¡Qué bueno que tengamos esa fuerza, esa inteligencia, ese poder para hacerlo! Si lo podemos hacer a nivel micro, ¡bravo también! Porque estamos haciendo algo. Cada quien lo va a hacer de manera diferente. Y eso es lo que nos va a complementar
a poder hacer verdaderamente un cambio en esta sociedad que nos lo grita, que nos lo demanda, verdaderamente impactar haciendo un cambio. Pero vuelvo a repetirlo a la mejor otra vez y soy muy repetitiva en eso. Educación, educación, educación. La educación nos corresponde a todos. Todos somos responsables. No se trata aquí de ser responsables el maestro que está frente al grupo, el directivo que está a cargo de una escuela, los políticos que están a cargo de las instituciones educativas. No, la educación nos toca a todos. Y nos toca a padres de familia y nos toca principalmente a ustedes, alumnos que me están escuchando. No se trata de ir a ver que me educaron o que si a mi papá lo educaron bien o a mi mamá o que si la sociedad no. Tú estás teniendo la gran posibilidad de ser educado y por lo tanto tienes esa responsabilidad de educar también. Y yo se los digo a mis hijos, ayúdame si tú ves que no lo estoy haciendo bien, entonces ven y edúcame. Ayúdame a que tenga yo una mejor visión de las cosas, pero no solo me juzgues y me critiques de no hacer las cosas bien. Ven y ayúdame, porque tú estás recibiendo una educación que te va a permitir cambiar a ti mismo y a cambiar a toda la sociedad en la cual tú perteneces. No esperes a que alguien venga a hacerlo. Con la educación que tú estás recibiendo, es un arma superpoderosa para poder entonces cambiar tu entorno, cambiar el machismo que tenemos en México, que no nos ayuda mucho, pero que nosotros somos parte de él y nosotros también hemos contribuido para esa formación. Entonces, pues vamos a contribuir para que entonces termine, para que las cosas cambien, para que el entorno que yo tenga sea diferente, pero gracias a mis acciones. Muchas gracias por la participación. Licenciada Amelia, por favor. Sí, de manera concreta, las acciones que yo puedo sugerir tienen que ver con justo esta revisión diaria de nuestras creencias y nuestras acciones, porque ambas están de la mano, ¿no? Las cosas que pensamos son las cosas que actuamos. Entonces, me parece que es necesario que cada día nos revisemos sobre estos discursos que nos hemos comprado, también de tener apertura a nuevas informaciones y a modificar nuestros sistemas de pensamiento y acción. Pero de manera muy concreta, en esa revisión, la primera sugerencia sería para las adolescentes que nos escuchan, tiene que ver con mejorar nuestras relaciones con otras mujeres. Justo en este discurso patriarcal y machista, uno de los elementos más fuertes en los que se nos ha educado, en los que se nos ha socializado, más que educarnos en la escuela se refuerzan muchas cosas que hemos aprendido como en otros círculos, en nuestras escuelas, en nuestras familias, pero también en los medios de comunicación y otras instituciones que vehiculan mensajes, es que revisemos justo esa relación que nosotras tenemos con otras mujeres para poner un alto, como bien han dicho, a estas relaciones de violencia entre nosotras, relaciones de competencia que están fundamentadas en esa como carrera por depender de un hombre, que ya son discursos que ojalá fueran el pasado, pero que siguen siendo nuestro presente. Que nosotras, como mujeres, tenemos un valor intrínseco como ser humanos, que no necesitamos, o sea, no dependemos de estar con alguien, podemos compartir con alguien más, pero por nosotras mismas tenemos un valor como personas, y que es mucho mejor construir amistades que rivalidades o competencias necesarias entre mujeres, para que en algún momento podamos aspirar a esto que comentó la maestra Patricia, que es la sororidad, que no significa que todas seamos amigas, sino que todas tenemos un respeto hacia las otras mujeres sobre las cuestiones que comentan, ¿no? Pero que también en ese sentido no confundamos la sororidad con el aceptar discursos machistas en voz de mujeres, ¿no? Porque el que seamos mujeres no significa que ya hayamos sobrepasado eso, porque todas y todos hemos sido
socializados en este modelo, ¿no? de pensamiento. Y todas y todos tenemos esas actitudes. Por eso es que mi primera acción que sugiero es la de revisarnos diariamente sobre si estamos siendo o no nosotras mismas machistas. Y ahora también una segunda acción que puedo sugerir es en cuestión de la pandemia, es si están haciendo la cuarentena, que revisen quiénes se hacen responsable del trabajo en casa, del trabajo doméstico. Y probablemente, porque así lo dicen las estadísticas, se van a dar cuenta que son las mujeres, ¿no? Esta segunda acción es para tanto hombres y mujeres o cualquier identidad genérica con la que estemos dialogando. Se van a dar cuenta que son las mujeres de su casa las que se hacen responsables de esos trabajos domésticos. Y entonces, una acción concreta para erradicar el machismo el día de hoy es el corresponsabilizarnos de eso. El tomar una acción directa, eso es algo que ustedes pueden resolver hoy mismo. Es decir, yo voy a limpiar mi cuarto, yo voy a participar de lavar los trastes, de limpiar la casa, no porque me lo pida mi mamá, sino porque yo también habito esa casa. Y una tercera acción va muy de la mano con el trabajo doméstico y es que también observen quiénes se hacen responsables de los trabajos de cuidado y de educación al interior de la casa, ¿no? O de transmisión de la cultura al interior de la casa. Tiene que ver también con, quizá se den la sorpresa de que las mujeres también son las que son responsables de esa actividad. Y una acción concreta que ustedes pueden tomar para acabar con esa carga de trabajo que es excesiva si solamente recae sobre las mujeres, sino que debe ser algo compartido, es que ustedes también se pongan las pilas y sean corresponsables de esa situación de cuidado, tanto de niñas, de niños o de personas enfermas. Me parece que esas tres acciones son algo que ahorita durante la cuarentena es algo que pueden aplicar muy fácilmente para justo comenzar con esa transformación social desde el día de hoy. Muchas gracias. Por favor, licenciada Patricia. Gracias, Iyari. Creo que yo una de las acciones que recomiendo es, primera, como mujeres, no alentar el machismo, porque creo que a los hombres machistas los hacen las mujeres. No permitirlo. En primera, no alentarlo y en segunda, creo que no permitirlo. Y otra cosa que también es importante es la asignación de los roles que tenemos y cómo van asignados, cómo se asignan desde casa los estereotipos. Dicen, tú tienes que lavar los trastes, que es niña, y él tiene que hacer, cargar el garrafón que pesa porque es hombre. Creo que son actividades que ambos podemos hacer, y bien lo mencionaba Amelia, y yo cuando revisaba las acciones, yo veía que iban a ese asunto, a la cuestión de no guiarnos por los estereotipos comunes que tenemos en el asunto de la repartición de tareas. Creo que ambos podemos participar, las mujeres podemos participar en cosas que no se nos han permitido, pero los hombres también pueden participar y apoyar en los cuidados. Creo que la cuestión del machismo es una cuestión arraigada, es una cuestión cultural, pero sí se puede modificar. Pero ¿de quién depende que se modifique? Principalmente de las mujeres. Porque la educación que dan a los hijos, principalmente la gran carga de esa educación o de esos cuidados lo hace principalmente una mujer. Es muy triste y muy duro cuando tú ves a una mujer hablando de otra mujer, o cuando tú ves a una madre alentando a su hijo a que haya comentarios para descreditar a una mujer. Entonces, creo que mis recomendaciones van en ese sentido. En primera, no implementarlo, no aceptarlo y no permitirlo. Creo que las mujeres también tenemos esa parte que podemos cuidar. A veces nos falta
ser conscientes de cuando alguien está transgrediéndome como mujer. Entonces debemos de ser muy listas en ese sentido y no permitirlo. Porque si lo permitimos una vez, la otra persona querrá hacerlo todas las veces que quiera. Entonces va encaminado por ahí. La reflexión es importante. Tenemos que ser críticas y tenemos que ser reflexivas para poder llegar a erradicar esa parte sin que tampoco, es que no podemos volvernos después por los opuestos, en el que ahora tú me agredes y ahora yo me voy a volver agresora. Creo que una cuestión de equidad y de igualdad va a ponernos a los dos sobre oportunidades para ambos, pero no podemos sobrepasar los límites, no podemos ser extremistas. Creo que el ser feminista, el ir en búsqueda de una igualdad de género, no es odiar a los hombres. Hay hombres maravillosos a quien seguramente todas las personas tenemos a alguien o a una persona que es hombre y que es maravilloso. Entonces, creo que no va encaminado en ese punto. Creo que va encaminado a defender esa parte que no nos hace favor nadie de darnos, sino que por ser mujeres y por ser seres humanos, nos lo merecemos. Creo que va por ahí, Yari, para no sonar muy redundante. Muchas gracias. Pues reitero mi agradecimiento por la participación de las tres distinguidas ponentes. Vamos con el último tema y posteriormente daremos lugar a una serie de preguntas del público. El siguiente y último tema es: ¿qué acciones toman concreta y personalmente para alentar la equidad de género? Adelante, por favor, doctora. ¿Qué acciones yo realizo, Yari? ¿Entendí bien? Se toman personalmente concretas para alentar la equidad de género. Pues a lo mejor me regreso y soy repetitiva en ese aspecto, pero es pues con educación. No tanto con un discurso constante, sino con ejemplos. Y en casa, lo que decía ahorita la maestra, sí es cierto, si uno empieza, a veces el decir machista es porque uno mismo como mujer lo ha construido. Yo creo que más bien, en general, el término machista y las acciones que esto conlleva es, las mujeres hemos hecho mucho para que esto se haga, ¿no? Entonces, yo creo que las acciones que uno debe de hacer es empezando con la persona misma, en casa, con la familia, con los hijos, y nosotros como maestros teniendo esa gran oportunidad de poder educar, de poder hacer conciencia. Yo creo que esa es una de las palabras que a lo mejor más utilizo todos los días, la toma de conciencia. Viendo la conciencia como la adquisición de conocimiento, como la adquisición de conocimiento que nos permite analizar, que nos permite ampliar nuestra forma de pensar, que nos permite observar nuestro entorno y poder darnos cuenta qué acciones que hacemos empezando nosotros son de beneficio para mi familia. Ajá. La maestra hablaba acerca de permitir que un hijo no hable mal de una mujer. Pues a veces desde ahí empezamos, ¿no? De lo permitir. Permitir en nosotros que los demás hagan acciones y quedarnos callados. Ajá. Nosotros nos quedamos callados. Yo le decía a mi mamá, decía, mamá, ¿por qué haces todo el quehacer? ¿Por qué lavas los trastes? ¿Por qué haces tú tantas cosas teniendo tantos hijos? ¿Por qué no les dices que lo hagan? Y mi mamá me contestaba, es que tiene que nacer de ellos. Es que tiene que nacer de ellos esa conciencia de decir, voy a ayudar en la casa, voy a levantar, voy a ayudar a mi mamá. Y yo le decía, ¿qué crees, mamá? Que a lo mejor no se va a dar. Tienes tú que decirlo. Las mujeres tenemos que hablar. Ajá. Tenemos que hablar para decir, para pedir ayuda. Nos cuesta mucho trabajo y lo digo a lo mejor por la experiencia vivida de
mamás que conozco de comunidades donde damos clases a los alumnos, de hermanos, de hermanas, de amigas, de familia cercana, de darme cuenta cómo a las mujeres nos cuesta pedir ayuda. Cómo a las mujeres nos cuesta trabajo expresar lo que sentimos, cómo nos cuesta trabajo exigir, exigir la parte igualitaria de los demás. Yo creo que más que en cuestión de igualdad de género, más que reclamarle a una sociedad, la mujer se debe reclamar a sí misma, ya que nosotros somos el causante en muchas ocasiones de las situaciones que se viven. Hace un momento Amelia hablaba acerca de cuando nosotros no hemos sido testigos, cuando nosotros no hemos vivido en carne propia, por ejemplo, una violación, no sé, y hablar de situaciones más complicadas, es difícil que lo entendamos. Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Es muy difícil que nosotros podamos entender algo que no hemos vivido, algo que no nos ha tocado. Pero sí nos ha tocado ver estadísticas, sí nos toca ver noticias, y a veces pareciera que somos sordos a toda esa información que recibimos. Y nos encapsulamos en lo que nosotros tenemos y a lo que nosotros nos toca ver, nos toca vivir. Pero si eso que nos toca ver y nos toca vivir, nosotros lo modificáramos, nosotros verdaderamente hiciéramos un cambio, aunque aquello que vemos en las noticias que está muy lejos, que está en otro estado, que está a lo mejor hasta en otro país, y que no podemos nosotros accionar, que no podemos participar de manera directa para que haya un cambio, pero yo creo que si empezáramos aquí donde yo estoy, con lo que yo hago, con lo que yo vivo todos los días con mi familia, con el vecino, con la persona que me encontré en el súper, porque yo creo que hablar de igualdad de género, hablamos en todo momento y en toda acción de nuestra sociedad. Entonces, no es nada más exigir y pedir que en mi casa o que en la escuela o que en mi salón de clase se respeten los derechos humanos, que haya igualdad de género. Yo creo que es pedirlo y hacerlo en todo lugar en donde nos encontremos dentro de nuestra vida diaria. Muchas gracias a la doctora Magdalena por su participación. Continuamos, como la vez pasada, con la licenciada Amelia, por favor. Muchísimas gracias, Yari. Algunas de las acciones personales que realizo y que justo me gustaría compartir para que, si son de interés para quienes nos escuchan, las puedan aplicar. Uno tiene que ver con la primera acción que decía hace rato, sobre revisar cada día mis relaciones con otras mujeres, ya sean mujeres cis o mujeres trans, en ese reconocimiento a que ser mujer no está dado necesariamente por el sexo biológico con el que nacemos. Y en ese reconocimiento a otras mujeres, sin caer en la complicidad de situaciones o de comentarios con los que no esté de acuerdo, ¿no? Pero que esta revisión pasa por lo que mencionaba hace rato, como en no tejer, en no construir más bien competencias innecesarias, rivalidades, en no hablar mal de otra mujer a sus espaldas, sino al contrario, ejercer esta comunicación asertiva y proactiva de manera directa y con respeto. Otra de las acciones que realizo a nivel personal a favor de la equidad tiene que ver con también esta deconstrucción diaria sobre el respeto a todas las identidades genéricas, al visibilizar que no solo existen hombres y mujeres, sino que existen muchas formas de ser persona, y al respeto, ¿no? Y al llamar al respeto a todas las personas para que no se violenten los derechos de estas otras identidades. Y una tercera acción personal es también que reviso a diario, es mi relación con los hombres con los que me relaciono, ¿no? O sea, mi relación con mi papá, qué tipo de relación tenemos, el buscar construirla desde la igualdad, desde el entendimiento como ahora personas adultas, el no solaparle ni a mi hermano, ni a mis primos, ninguna
ninguna actitud de machismo, de burla, ninguna sexualización contra las mujeres, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, podría invitar a los adolescentes, a los hombres adolescentes que nos escuchan, a que ustedes también adopten esa acción de no solo solaparse entre ustedes comentarios violentos o referencias violentas o sexualizadas contra sus compañeras o contra otras mujeres, porque me parece que esa es una de las principales acciones que ustedes pueden hacer para romper todo este círculo de violencia en los que se encuentra nuestro país. Y por último, otra acción que realizo a nivel personal, pues tiene que ver con haber enfocado mi trabajo profesional a favor de los derechos humanos, de los cuales no me cansaré de decir que hasta que no sean una realidad no dejaremos de exigirlos. Y me permitiré un último comentario, solo con el afán de continuar con este tan agradable debate y enriquecedor sobre la responsabilidad personal que asignamos a las mujeres para salir de estos círculos de violencia. Cuando decimos que son las mujeres las que tienen que cambiar y son las mujeres las que tienen que transformarse todo un entorno estructural que pasa por las instituciones, que pasa por la legislación, que pasa por las decisiones de otras personas, a mí me parece que es aumentar la carga de trabajo sobre las mujeres. No podemos decirle a las mujeres que trabajan en la recolección de basura, a las mujeres que trabajan en el sector informal, a las mujeres que trabajan como enfermeras, o a las mujeres que están en condiciones de esclavitud sexual, o a las mujeres que han sido violadas, que tu mujer cambia tu forma, date a respetar, sino que es necesario transformar las instituciones para que sus derechos sean garantizados. Esto, si hacemos la comparación con las víctimas de delito, por ejemplo, cuando a alguien le roban, no culpamos a la persona por ser robada, directamente responsabilizamos a la persona que le robó, ¿no? Si a alguien la violan, directamente responsabilizan a la mujer que ha sido violada, no responsabilizan al violador. Me parece que ese tipo de discursos son, ¿cómo decirlo? Son de riesgo porque siguen normalizando las situaciones de violencia que las mujeres vivimos, y eso no permite avanzar si es que ese es el objetivo principal. Y yo con eso cierro mi participación. Agradezco muchísimo el espacio y a las personas que nos estuvieran escuchando, pues que se lleven como este ejemplo que estamos teniendo de diversidad de ideas como un logro, porque no tendríamos, como se ha mencionado, no tendríamos por qué estar todas de acuerdo en todo, sino que también vean que a través de la diversidad se puede seguir avanzando. Pero sí pondría el asterisco en que sí hay discursos en que perpetúan y normalizan la violencia y nada más. Gracias. Muchísimas gracias por la participación. Seguimos con la última participación de este conversatorio antes de la ronda de preguntas. Licenciada Patricia, por favor. Gracias, Eri. Bueno, dentro de algunas de las acciones que yo recomendaría, creo que es bien importante dignificarnos como mujeres y no permitir faltas de respeto. En lo personal, yo considero que la dignidad es un valor sumamente importante, y cuando asumimos la dignidad como tal, entonces no permitimos faltas de respeto, no asumimos que quizás haya sido mi culpa que alguien me haya faltado al respeto, porque a veces se ha normalizado y asumen como responsable a una mujer cuando su obligación era respetarme y no mi responsabilidad era cómo estaba vestida o cómo estaba o dónde estaba. Entonces creo que debemos de dejar de lado esa parte y dignificarnos como mujeres y como personas. Conocer acerca de nuestros derechos. Esta es una situación que es difícil, y a mí en mi experiencia laboral me consta
en el acompañamiento que tengo hacia algunas personas cercanas, lo difícil que es el poner una denuncia cuando sufriste un acoso por parte de un hombre, en el que te enfrentas a situaciones, a una investigación, a que te van a tomar declaración 50,000 veces y tienes que decir una y otra vez lo que le dijiste a la primera persona, pero creo que es importante que denunciemos cuando estamos pasadas y no dejar pasar por alto que no está pasando nada y reconocer que no fue nuestra culpa, que aunque todos, o aunque muchas personas digan, es que ella era responsable, es que ella lo permitió, es que ella lo provocó, no, ni lo provocaron, ni son responsables, creo que no va en ese sentido. Sí tenemos que tener también esa cultura de denuncia, aunque es muy complicado, para llegar a esa igualdad, sí tenemos que denunciar, porque entonces, si no denunciamos, la sociedad hace como que no pasa nada. Si aún haciendo denuncias no se continúa o no se le da la importancia que debería, si no lo hacemos, pues menos. Creo que es hacer nuestro derecho que tenemos y sobre todo una participación continua y decir la voy a dejar a media, ¿qué sucede? No, continuar. Yo entiendo que debe de ser difícil, pero si no vamos encaminadas hacia ese rumbo, pues entonces no vamos a avanzar mucho. Y la otra recomendación que yo haría es la sororidad en pro de la igualdad. Sí tenemos que acompañarnos como mujeres, no somos la competencia de la compañera del trabajo, ni la compañera del trabajo es tu competencia. Creo que si fortalecemos trabajo, las cosas pueden resultar mejor. Quizás no vamos a ser en el grupo de trabajo las mejores amigas, ni mucho menos, pero creo que sí podemos acompañarnos en un espacio laboral donde nos permita desempeñar nuestras actividades con mucho más tranquilidad y con una armonía donde nos hagamos respetar unas con otras y nos sientamos apoyadas. Creo que esa parte es importante. Uh-huh. Son puntos que valen mucho la pena retomar y no son solamente para las mujeres. Creo que también si hay jóvenes, adolescentes que nos acompañan en este momento, pues dejarles muy claro que nosotras las mujeres no pedimos ni que nos falten al respeto, ni que hagan comentarios que ellos creen que son agradables. En muchas ocasiones no lo son, al contrario, suelen ser incómodos para sus compañeras y no lo dicen por miedo a que van a ser juzgadas o a ver qué sucede. No, creo que debemos de ir en pro de mejorar una sana convivencia y de tener una participación social que nos dé beneficio a todos los que compartimos espacios, tanto académicos como sociales, culturales, porque todos los espacios merecemos respeto, no nada más en la escuela, no nada más en la casa, no, creo que todos los espacios deberían de ser sanos para desarrollarnos con mucho más tranquilidad. Pues hasta ahí dejo mi participación, Iyari, y antes que nada, pues agradecer la invitación que tú has tenido a bien hacerme para comentar esto o mi sentir, mi discurso también sobre la cuestión de la igualdad de género. Muchas gracias y pues esperemos que esto haya servido y también invitarte a que continúes con estas prácticas, creo que son ricas. En otro momento sería muy bueno que invitaras a jóvenes, adolescentes, a que participen y continuar con estas actividades que sobre todo enriquecen y más en los tiempos en los que ahora estamos. Gracias. Muchas gracias, maestra, igual por su participación. Precisamente quisiera aprovechar este interludio antes de la ronda de participación del público de preguntas, comentarios, dudas, etcétera, de mencionar que estamos trabajando en varios concursos para agosto, que es precisamente el mes de la juventud, desde Embajadores 2030.
muchísimas gracias. Y pues con esto damos inicio a la rueda de preguntas. Si alguien en el público tiene alguna pregunta, duda o comentario, pues adelante, por favor. Ok, al ver que al parecer pues no existen dudas o pues comentarios sobre este conversatorio, voy a cerrar pues preguntando a cada una de las ponentes pues por una conclusión personal que hayan tenido, pues que se estén llevando de este conversatorio, perdón. Si gustan, podemos seguir con el orden en el que venimos trabajando. Doctora Magdalena, si nos hace el favor. Pues muchísimas gracias, Yari. Bravo por haber creado este espacio. Yo creo que es importante y debería de haber más espacios en donde pudiéramos compartir, como decía la maestra ahorita, ¿no? En donde a lo mejor jóvenes también dieran su punto de vista. Varios de mis alumnos están ahorita escuchando, saben que tienen una tarea sobre este evento y a lo mejor me gustaría que lo compartieran directamente en lo que yo les pedí que hicieran acerca de 3 ideas principales con las que se quedaran de todo esto, que lo compartieran directamente ahí en tu Face para que lo pudieran conocer todo. Ahorita pides que si hay alguna pregunta. Sabemos que es mucho más difícil preguntar porque requiere de mucho análisis, de tener esa inquietud de querer saber más. Entonces, me gustaría mucho pedirles aquí a mis alumnos que van a entregar esa asignación, que la compartan con todos ustedes para que también yo creo que los puntos de vista que tengan ellos van a ser importantes. Entonces, muchas gracias. Me quedo con esto de el compromiso que debemos de tener todos de crear más espacios como estos, de crear más comentarios con los alumnos, más conciencia en la sociedad en general. Muchas gracias, y Yari, queda la orden. Muchísimas gracias, doctora Magdalena. Seguiremos en contacto, probablemente para futuros eventos. Esperemos que pues podamos seguir trabajando en este rubro. Licenciada Amelia, si gusta continuar. Sí, muchísimas gracias. Pues nada, yo solamente quisiera animar a quienes escuchan a estas personas que están acá, que si no conocen a Yari personalmente o si le conocen, que se sumen a los trabajos que está realizando como embajador 2030 en su municipio, para que les platique también como de qué va ese programa, su experiencia en él, y se animen a participar en esperemos exista una tercera edición, para que ustedes también se conviertan en estas personas que apoyen a la aplicación de la Agenda 2030 en sus municipios. En este caso, Yari pues decidió organizar este evento para aportar el conocimiento del ODS 5, que es sobre la igualdad de género, pero quizá haya otras personas que se interesen por otros temas, como puede ser los ecosistemas terrestres, la gestión del agua, la erradicación del hambre, la erradicación de la pobreza, el trabajo decente, y que es muy importante que como juventudes, y más ustedes que son jóvenes de jóvenes, se involucren en la transformación local, ¿no? O sea, que se involucren en cómo estas agendas o políticas internacionales, que muchas veces, como hemos discutido, se quedan en palabras, se quedan en papeles a nivel nacional incluso, pero que desde nuestro actuar juvenil podemos empezar ya a generar cambios, y pues en ese sentido estaría mejor que platiquen con Yari para que les cuente qué es lo que ha podido construir de la mano con otras y otros jóvenes de todo el estado. Muchísimas gracias por pues este cierre tan significativo. Vamos con la última ponente, pero no menos importante. Patricia, si gusta
Bueno, parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Sin embargo, pues tengo la obligación de cerrar este evento tan significativo y tan relevante, diciendo que es muy importante la pluralidad de ideas y la pluralidad de puntos de vista cuando se está hablando sobre temas que nos conciernen a todos. Me parece que la licenciada Patricia ya está de vuelta. Si gusta, por favor, hacer su cierre. Claro, Yari, perdón, son cuestiones por ahí. Pero antes que nada, agradecerte la invitación y pues invitarte a que continúes. Tú sabes que también la preparatoria es tu casa y que el apoyo siempre lo tendrás, tanto con tus maestros como con tus compañeros. Nosotros siempre estamos a la orden para apoyar las actividades que tú realizas en de toda la juventud y del municipio. Muchas gracias y felicidades por el trabajo que haces. Creo que es un trabajo muy, muy loable y significativo. Agradecemos tener un estudiante como tú, que esté preocupado porque yo he visto las cargas de trabajo que luego tienes y a pesar de eso, pues, no dejas de hacer cosas que no te benefician únicamente a ti y que al contrario estás preocupado por hacer cosas que son significativas y que son buenas para muchos otros jóvenes. Gracias de nuevo. Pues muchísimas gracias a usted y pues a todas las ponentes que nos acompañaron el día de hoy en este conversatorio por la igualdad de género. Para cerrar, me gustaría decir que pues si bien este trabajo sí significa algo y sí importa por todas las personas que nos puedan estar escuchando o que nos escuchen después, nunca se puede dejar de trabajar para mejorar la situación actual. Me parece muy importante mencionar que no solamente es acerca de adquirir el conocimiento que se ha estado exponiendo pues, dentro de las participaciones, sino que también pues, es sobre aplicarlo en la vida diaria y pues, poder realizar acciones concretas y significativas para mejorar en en este rubro. Muchísimas gracias a la licenciada Amelia Reguín Prado, directora general de Comashey, perdón, licenciada María Patricia Pérez Velázquez, coordinadora de Bachilleres UAC Plantel Colón, y a la doctora María Magdalena Miranda García, disculpen, directora general de CONEDUC. Muchísimas gracias por todas las personas que están en este conversatorio tan interesante. Me parece que surgió un diálogo pues muy pacífico y a la vez muy significativo, algo que pues puede sin lugar a duda llegar a cautivar a las mentes de las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, esperemos que eventos como este se repitan a lo largo de los siguientes años. Pues muchísimas gracias. Con esto cerramos este conversatorio. Esperamos que algo de todo lo relevante y de todo lo pues conciso que se dijo en este conversatorio llegue realmente a afectar positivamente en el rubro, en el municipio de Colón, en el estado de Querétaro y en el país mexicano, si se puede incluso, pues hasta en el mundo. Muchísimas gracias por su participación a las tres ponentes, reitero, y muchísimas gracias a las personas que se mantuvieron con nosotros durante todo el evento. Hasta luego, muchísimas gracias.